Bien, gentecita, en esta oportunidad pues vamos a hablar del interior y exterior tanto de un ángulo como de un triángulo, ¿ok? Vamos a ver rápidamente algunas definiciones importantes uh, y sobre todo pues, fundamentales. Dice, aquí pueden observar un ángulo es una figura como estas que observan aquí. Todas están representando ángulos. Pero vamos a ver qué dice la definición, ¿sí? Si dos rayos tienen el mismo origen o extremo, pero no están en la misma recta, entonces su reunión es un ángulo. Dos rayos se llaman los lados del ángulo y el extremo común se llama vértice. Entonces, AC y AB vienen siendo sus rayos y el vértice A. La reunión de todos estos elementos, los rayos con el vértice, ¿sí? Representa a un ángulo, ¿sí? Si los rayos son ABC y AC, entonces el ángulo se indica de esta manera, ¿sí? Ángulo BAC o con ángulo CAB. Lo importante es que la letra donde está el vértice es la que vaya en el centro, ¿sí? Es indiferente qué lado se nombre primero, más aún no importa qué punto se nombra en cada uno de los lados. El ángulo en la figura simple a la izquierda puede designarse por, vamos a ver aquí, en esta figura que está a la izquierda, puede designarse por el ángulo BAC o el ángulo DAE o el ángulo BAE, ¿ok? Y así sucesivamente. Para abreviar podemos escribir sencillamente en este caso ángulo A, ¿sí? Porque estamos viendo la figura de un solo ángulo, ¿ok? Entonces, si conocemos los lados a los que nos referimos, pero observen ahora en la figura de la derecha, ¿podría yo llamar al ángulo A de la misma manera como nos resulta en esta figura de la izquierda? ¿Verdad que no? ¿Por qué razón? Porque tú no estarías clarito si se trata del ángulo alfa o del ángulo 1, debido a que el vértice es A. Entonces ahí es donde está la importancia de que nosotros podamos, ¿verdad? Nombrar correctamente un ángulo. En figuras como la anterior, a la derecha, podemos escribir números y letras dentro de los ángulos. Así, por ejemplo, podemos escribir ángulo 1, ¿sí? Aquí el ángulo 1. Vamos a activar aquí esto. ¿Sí? Aquí. O también acá entonces tenemos, ¿verdad? El ángulo A. A veces me confunde pareciendo que es alfa, ¿ok? Bien, ángulo A. Y nosotros podríamos escribir, ¿verdad? Ángulo 1 por ángulo B, A, C, y el ángulo A por el ángulo C, A, D. Y así sucesivamente. Los lados de un ángulo son rayos, no segmentos, y es muy importante que nosotros quedemos claros en eso, gentecita, ¿ok? Los rayos, los lados, perdón, de un ángulo son rayos. Recuerden la definición de rayo, ¿sí? En base a esa definición, nosotros vamos a tener un extremo, pero en el otro no. Aunque utilicemos una letra que esté que involucre a ese punto que estamos nombrando aquí como R, pero ese no es su extremo final porque no tiene fin desde de ese lado. ¿Ok? Entonces, esta figura que nosotros vemos aquí a la izquierda, cualquiera pensaría, mira, la representación esa de ángulo, ¿verdad?
la figura determina un ángulo, como podemos ver a simple vista, pero si sus lados no son rayos, no es un ángulo, ¿sí? Entonces, en la figura de la derecha sí se determina un ángulo como se indica. De la misma forma, un segmento determina una recta sin ser una recta. Entonces, ahora vamos a ver, esto en términos generales, en un ángulo, vamos a ver el triángulo, ¿ok? Un triángulo es una figura como una de las siguientes. Entre las definiciones, pues tenemos, si A, B y C son tres puntos cualesquiera no alineados, entonces la reunión de los segmentos AB, AC y BC se llama un triángulo y se indica de esta manera, ¿ya? Colocando un triangulito pequeño delante de las tres letras que contienen sus vértices, ¿ok? Donde se han denotado sus vértices. Los puntos A, B y C se llaman vértices y los segmentos AB, AC y BC se llaman lados. Todo triángulo ABC determina tres ángulos, ¿ok? Aquí lo podemos observar, el ángulo BAC, el ángulo ABC y el ángulo ACB. A estos los llamamos los ángulos del triángulo ABC. Si está claro a qué triángulo nos referimos, frecuentemente podemos designar por ángulo A, ángulo B y ángulo C. Se notará que cuando dibujamos un triángulo no necesariamente hemos dibujado sus ángulos. ¿Por qué razón, gentecita? ¿Por qué razón nosotros podemos pensar que no hemos dibujado sus ángulos? ¿Ok? Porque un triángulo dice que es que la reunión de segmentos. Sin embargo, vimos en la definición de ángulo que es, ¿verdad? Al mismo tiempo como en el triángulo, una reunión, acá también. ¿Pero una reunión de qué? De dos rayos. Dos rayos que son sus lados, ¿ok? Entonces acá, a pesar de que podemos visualizar ángulos allí, en realidad no estamos dibujando los ángulos precisamente, ¿sí? Porque él está limitado por segmentos y los ángulos son, sus lados son rayos, ¿sí? Lo mismo que una escuela no contiene a sus graduados, así un triángulo no contiene sus propios ángulos. Si queremos dibujar los ángulos, debemos prolongar los lados y utilizar flechas como se indica en la figura siguiente, ¿sí? Así como lo ven aquí. Generalmente no hay necesidad de hacer esto porque sabemos claramente cuáles deben ser los ángulos, pero es muy importante que nosotros quedemos clarito sobre esto. El interior y el exterior de un ángulo son como se indica en la figura anterior a la derecha, aquí, ¿ok? Y quiero que le presten muchísima atención a esta parte, porque aunque son conceptitos muy sencillos, enredan y muchas veces necesitamos hacer uso de ellos para demostrar, ¿ok? Algunos otros temas, ¿sí? Veamos la definición. Sea el ángulo BAC, ¿ok? El ángulo BAC. Aquí falta la A, espérense. Ajá. El ángulo BAC, un ángulo en el plano E. Un punto P está en el interior del ángulo BAC. Si uno, aquí, este es el ángulo BAC. Para que yo diga que un punto está en el lado, ¿verdad? Perdón, que está en el interior de ese ángulo, tiene que cumplirse primero. Uno, que P y B están en el mismo lado de la recta AC. P y B, observen, aquí está el punto P,
y aquí está el punto B. Ellos están del mismo lado de la recta AC, que es esta que está aquí, ¿sí? Y 2, P y C están del mismo lado de la recta AB. De esa manera nosotros podemos decir que un punto está en el interior de un triángulo. Tienen que cumplirse esas dos condiciones. Y en el exterior del ángulo BAC es el exterior del ángulo BAC es el conjunto de todos los puntos E que no están en el ángulo y que tampoco están en su interior. Son todos los puntos de E que no están en el ángulo y tampoco están en su interior, ¿sí? No se encuentran en los rayos, tampoco en su interior. Todo eso vendría siendo el exterior del ángulo BAC. Veamos aquí algo más. Dice, debe examinarse una definición comparándola con la figura para asegurarnos de que dice realmente lo que tenemos en mente. Por ejemplo, P está en el interior porque satisface ambas condiciones, 1 y 2, ¿ok? Aquí, hablando de P. P satisface las condiciones 1 y 2, que P y B están del mismo lado de la recta AC, ¿sí? Y que P y C también están del mismo lado de la recta, pero ahora la recta AC, ¿ya? Q sub 1 no está en el interior, pues satisface a 1. Vamos a ver. Q sub 1, aquí está. Q sub 1 satisface a 1. ¿Y qué decía 1? Que todos los puntos, ¿verdad?, que estamos diciendo que están en el interior, tiene que cumplirse que él con el otro, algún punto representativo en uno de los lados, están del mismo lado de la recta que contiene el segmento del otro lado, ¿ok? Pero Q sub 1 solamente estaría Q sub 1 y P del mismo lado de la recta AC, ¿sí? Pero Q sub 1 con C no están del mismo lado de la recta A. ¿Ok? Bien. Q sub 2 tampoco está en el interior porque no satisface ni a 1 ni a 2. Q sub 2 no está con P del mismo lado de la recta AC. ¿Ok? Y tampoco está con C del mismo lado de la recta AB. Así que no satisface ninguna de las dos. ¿Sí? Se notará que hemos definido el interior de un ángulo como la intersección de dos semiplanos. Uno de ellos está del lado AC que contiene a B y el otro del lado AB que contiene a C. ¿Ok? Esto vendría siendo el exterior, ¿sí? El interior y el exterior de un triángulo son como se indica en la figura siguiente. Muy sencillo. Así, viéndolo así, es muy sencillo. Pero estas condiciones que están aquí te sirven, ¿verdad?, para formalmente justificar algunos resultados posteriores. Bien. Dicen las definiciones. Un punto está en el interior de un triángulo si está en el interior de cada uno de los ángulos del triángulo. Un punto está en el exterior de un triángulo si está en el plano del triángulo, pero no está en el triángulo en su interior. ¿Sí? Entonces vemos aquí ya definiciones que nos ayudan muchísimo, ¿sí? Debe examinarse, como dice Moisés aquí, esta definición comparándola con la letra, con la figura, como anteriormente, para asegurarnos que se dice realmente lo que aprendimos, lo que pretendemos, si exigimos solamente que un punto esté en el interior de dos de los ángulos, en vez de 3,
¿sería esto suficiente para describir el interior? Las definiciones son más fáciles, ¿verdad?, de aprender si examinamos de esa manera, siempre viendo la figura donde eso se justifica. Eso les va a ayudar en sobremanera. Muy bien, entonces quedamos aquí en esta parte del interior y el exterior de un ángulo y un triángulo, ¿sí? Y de estos problemas, yo no les podría poner una cota de decir háganme tanto, porque la verdad es que son cosas muy básicas, ¿sí? Pero por lo menos 15, ¿ok? Por lo menos 15. Vamos a quedar aquí en este video.